Bienvenidos. Qué bueno ver tantas personas. Somos 62 personas conectadas. Cuéntame, Dani, cuando puedas poner tu cámara para que te vean. Bien, Buenas genial, noches. genial. Buenísimo. Bueno, estamos para comenzar. Les contamos rápidamente algunas reglas de interacción durante este webinar. Como somos tantas personas, va a ser un poco complicado que lleguemos a interactuar por medio del habla. Entonces, lo que les vamos a pedir es que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, utilicemos principalmente como medio el chat. Bien, vamos a estar interactuando en el chat. Tanto Damián como yo vamos a estar un poquito pendientes, digamos, del chat para responder sus preguntas. Bien. Genial. Arranquemos entonces. Les cuento que estamos transmitiendo también por Facebook Live. Y si quieren ir a ver el video por Facebook Live, tiene algunos 3, 5 segundos de retraso. Y además de todo, después vamos a dejar la grabación en YouTube, digamos, del webinar. ¿Bien? Entonces, comencemos un poquito a hablar del Agile Coaching Competency Framework. ¿Bien? Entonces, para hablar de esto, primero una presentación muy cortita. Somos Camilo Velázquez y Damián Buenamico, quienes vamos a estar facilitando este espacio el día de hoy. Rápidamente les cuento un poco sobre mi trayectoria. Yo llevo trabajando con métodos ágiles más o menos unos 8 años. Soy participante activo de la comunidad ágiles en Latinoamérica y en Colombia. Y nos dedicamos en CLEAR a acompañar organizaciones que están transitando ese camino de cambio de paradigma hacia la agilidad. Dani. Bastante similar a Camilo, porque también 8 años con background de sistemas, estudié ingeniería en sistemas y después fui llevando mi carrera dentro de la agilidad a lo que es más el coaching propiamente dicho, las metodologías, el cambio cultural y la transformación digital en las organizaciones, así que trabajo como consultor y trainer y facilitador, que son distintas betas que vamos a ver en en este webinar. Bien. Para no alargar, digamos, mucho nuestra presentación y comenzar, queremos comenzar con una pregunta como disparador. Y para esto quiero que hablemos un poco de nuestras historias dentro de este camino que hemos recorrido en la agilidad. Cuando yo comencé en agilidad, yo comencé siendo Scrum Master. Y digamos que una de las preguntas que me hice en su momento es, me gusta mucho su trabajo y quiero ver cómo hacia dónde puedo evolucionar. El camino de evolución que normalmente se plantea es, eres Scrum Master y después te puedes convertir en Agile Coach. Pero descubrí, yo no tenía ni idea de lo que era ser y de lo que hacía un Agile Coach. Así que me puse a investigar como en distintos lugares y en distintas fuentes y me di cuenta que hay múltiples opiniones acerca del rol del Agile Coach y que, digamos, no hay un consenso en el cual tú le preguntas a un coach o a cualquier persona y te va a decir una cosa y le preguntas a otro coach y a lo mejor y te da otra definición distinta de lo que es el Agile Coaching. ¿No? Esta pregunta que yo tuve en su momento, quiero hacérselas a ustedes. Entonces los invito a que escriban en el chat un poco qué es para ustedes, qué es para ti el Agile Coaching. El que tenga ganas puede ir escribiendo en el chat. Nos dice David, compartir experiencias y conocimientos. Pau Zambudio nos dice, acompañar a los equipos en su camino en la agilidad. Buenísimo. Uy, aquí empiezan a llegar muchos mensajes. Ser un guía hacia un cambio de mentalidad. Una persona que apoya a los líderes en los procesos de transformación. Un proceso de acompañamiento con herramientas ágiles para un cambio cultural. Acompaña y guía el camino de transformación. Utiliza herramientas del coaching para evolucionar hacia la agilidad. Por aquí nos dicen, ni idea, me confunde mucho el término. Buenísimo. Es un Scrum Master con mucha experiencia, un gestor del cambio.
acompaña a la organización para volverse ágil. Y, nos dice Fanny, nos invitan a cuestionarnos, contagia la cultura Agile con mejores prácticas. Bueno, más o menos esto ilustra un poco el estado del Agile Coaching y el entendimiento general, ¿no? Todos tienen o todos tenemos una versión de lo que podría ser el rol del Agile Coach. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un Agile Coach y qué es un Agile Coach, ¿no? Dami. Bueno, yo les voy a contar que cuando trabajaba como Scrum Master y buscaba formarme como Scrum Master, para ser un mejor Scrum Master, no había en ese momento cursos que se ofrezcan sobre Agile Coaching. Estaba el curso de Scrum Master certificado, que es un curso de 2 días, y no había mucha más profundización. Sí había libros y cosas para leer, pero no había mucha formación. Entonces yo seguía a los autores que a mí más me gustaban, que eran los autores de los libros de referencia, y veía que esas personas tenían un rol que era Agile Coach, no eran Scrum Master. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué es este rol de Agile Coach? Yo quiero ser Agile Coach. Entonces, con los años, empecé a trabajar también como Agile Coach, aprendiendo de qué se trataba y ayudando a los equipos a la adopción de agilidad y ayudando a otros Scrum Masters. Y entonces, en algún momento, para fortalecer mi rol, y dado que no había capacitaciones específicas de Agile Coaching, eh, identifiqué esta palabra coach que aparece junto con este título de Agile Coach. Entonces me formé como Agile Coach. Hice una carrera de Agile Coaching, de coaching, específicamente de coaching profesional, para entender bien de qué se trataba y cómo aplicarlo y potenciar mi rol de Agile Coach. Entonces, vamos a ver ahora una pequeña definición de qué es el coaching, pero no el Agile Coach, sino qué hace un coach profesional, que es como una parte de lo que pareciera que aporta a este rol de Agile Coach, que algunos dijeron ahí como que, bueno, me confunde el nombre, no sé qué es. Según la ICF, ¿sí? Es como hay una relación, una alianza que se genera entre el coach y la persona que es el cliente, que ayuda a esa persona a obtener resultados extraordinarios. Así es la definición, extraordinarios. Y si vemos los grandes deportistas, grandes artistas, cantantes, y las personas de negocios también, que son CEOs de empresas, y todas las personas que tienen un gran rendimiento, atrás hay un coach. Tal vez no lo sabemos, tal vez no lo conocemos, pero todos ellos van a sesiones de coach y tienen un coach que los ayuda. Entonces, ahí vemos que el coach es una persona que va a ayudar a ese cliente a obtener su máximo potencial, a obtener resultados extraordinarios. Que esta palabra que parece como wow, pero bueno, están los resultados ordinarios, que son los que esa persona habitualmente consigue, y los extraordinarios es más allá de lo que actualmente está consiguiendo. Porque el coach no ve a la persona, a su cliente, con las capacidades actuales, como lo que hoy puede hacer, sino ve su potencial y considera que esa persona tiene dentro suyo todos los recursos necesarios para ir más allá y alcanzar los objetivos que requiere. Es decir, que no necesita que una persona externa les dé las soluciones. Vemos que cuando el cliente descubre por sí mismo las soluciones, es mucho más efectivo y que logra mucho mejores resultados. El gráfico que estamos viendo ahora en la pantalla es una metáfora, es una persona que sería la que está dentro del frasco, es como el cliente en ese caso, que esperemos que no se asfixie porque tiene tapa el frasco. Y escucho a alguien con el micrófono abierto. Ya lo busco y cierro, no te preocupes, Dami. Bueno, entonces, la metáfora es que esa persona está dentro de un frasco y no sabe lo que dice la etiqueta del frasco. No lo puede ver, porque desde su punto de vista no lo puede ver. Entonces,
una persona que no está dentro de su modelo mental y lo ve desde afuera, puede ayudarle a esa persona a hacer un reflejo y descubrir puntos de vista más ampliados para mostrarle el potencial que realmente tiene, superando las creencias limitantes. Entonces, eso es básicamente lo que hace un coach profesional, que tal vez no es exactamente lo mismo de lo que hace un Agile Coach, que es algo que vamos a ver a continuación. Estás en mute. Dale. Dami, ¿puedes revisar? Me parece que no está transmitiendo en Facebook. Dale. Bien, entonces, volviendo a la historia que les estaba contando hace un ratito, yo recorrí un camino similar al de Damian. Mis alternativas cuando era Scrum Master fueron, bueno, voy a ponerme a ver qué hace un Agile Coach, y ahí separé un poco la palabra de Agile de la palabra coaching, ¿no? Estudié un poco de coaching profesional, y mi conclusión al final del día es que las cosas que yo hacía como Scrum Master no eran exactamente lo que proponía el coaching, ¿no? Al menos el coaching profesional o el coaching ontológico. Lo que yo me decidí fue a intentar buscar algunas alternativas de, bueno, entonces, ¿qué es el coaching? Y me encontré con que hay una autora muy famosa de un libro muy bueno que lo recomiendo, y seguramente en el mail que les enviemos de cierre del webinar se los enviemos. Es Lisa Atkins. Ella escribió un libro que se llama Agile Coaching Teams, muy interesante, y ella tiene una frase que resume el rol del Agile Coach, ¿no? Ella dice: el coach ágil es un conjunto de disciplinas afines, y esas disciplinas afines que propone Lisa, ella nos dice: sí, el coaching profesional es una parte de ser Agile Coach, pero también hay otras, ¿no? Una de esas es la facilitación, el mentoring y el training, ¿no? No quiere decir que sean las únicas cosas que haga el Agile Coach, pero ella dice: un Agile Coach tiene estas 4 disciplinas como muy marcadas, y se tiene que desarrollar en estas 4 disciplinas. Eso para mí fue muy interesante, y bueno, aquí vamos a poner como un ejemplo de cada una, ¿no? Entonces, por el lado del coaching, tenemos el ejemplo que mostraba Dami hace un ratito, ¿no? Entonces, el coach es mucho aquel que pone el espejo para que puedas ver cosas que por sí solo a lo mejor no podrías ver, ¿no? ¿Saben quién es este señor? ¿Alguno que me escriba en el chat? Alfred. Bien, buenísimo. Hay varios amantes de los cómics. Bueno, entonces, Alfred es el mayordomo de Batman, ¿no? Pero, ¿cuál es la misión de Alfred con Batman? ¿Quién lo escribe por ahí en el chat? Ayudar, orientarlo, guiarlo, apoyarlo, resolver problemas, financiarle todo lo que necesite, curarlo. A veces también hace veces de mentor, es cierto, servir, ¿no? Entonces, básicamente lo regaña, muy buena esa. Básicamente, Alfred se encarga de que Batman pueda ser Batman sin preocuparse de lo que implica ser Batman, ¿no? Digamos, Batman nunca está preocupado por si el Batimóvil está funcionando, por si la Baticuesta está en óptimas condiciones, ¿no? Como que Alfred se encarga de preparar ese entorno para que Batman pueda ser Batman, ¿no? Digamos, más o menos eso es como la disciplina que propone Atkins en la facilitación, ¿no? Entonces, el Agile Coach, aparte de ser coach para ayudarle a los equipos, a las personas, a la organización, también es facilitador de equipos, de personas, de la organización, para que puedan enfocarse en construir productos, en construir organización, y no preocuparse de lo que implica facilitar la toma de decisiones, ¿no? Esa es como una de las disciplinas. La otra disciplina es el mentoring, y aquí empieza a ponerse un poco más difícil reconocer los personajes, ¿no? Tienes que ser cada vez más geek para reconocer el personaje. ¿Alguno tiene idea de quién es este de acá? Buenísimo, a la primera le pegan muy rápido. Entonces, es Obi-Wan Kenobi, ¿no? Obi-Wan Kenobi es un personaje de la saga de Star Wars, y para los que no vieron la saga de Star Wars, les voy a pedir que cierren el video y vayan a poner Star Wars en la televisión después de acabar el webinar. Bien, entonces Obi-Wan es un mentor, es una persona que enseña, pero enseña muchísimo más desde la práctica, ¿no? Entonces Obi-Wan le enseña a su alumno
por medio de la práctica. Es, ok, vamos a ir a hacer una misión y van y hacen juntos la misión. No es que Obi-Wan le diga a Luke Skywalker o a Anakin Skywalker, bueno, hoy vamos a ver teoría de sable láser 1 y en teoría de sable láser 1 vas a aprender los distintos. Y no, todo lo enseña muchísimo más desde la práctica. Es un poco ese el rol del mentor. Hace unos meses, justo antecitos de que comenzara esta pandemia, estuvimos con Damián justamente en Japón, en Tokio, y fuimos a un restaurante de sushi en Tokio, y una de las cosas que nos pareció muy interesante, que habíamos visto un montón de veces, pero no en vivo, digamos, es cómo se enseña a los estudiantes de sushi. Entonces está el maestro que está cortando usualmente, y de un momento a otro es como que para y le dice al alumno, ok, lo estaba haciendo yo, ahora pasa y hazlo tú. Es como que lo va corrigiendo por el camino. Y le dice, no, los trozos los estás cortando demasiado gruesos, tienes que hacerlos más finos. No, el arroz tienes que apretarlo de tal manera. Entonces como que el mentor enseña, pero enseña muchísimo más desde la práctica. Y el último, que es probablemente el más difícil. ¿Alguno tiene idea de quién es este señor? Buenísimo, una persona que sabe quién es. Es Carl Sagan, ¿no? Entonces, Carl Sagan es el profesor, al menos para mí es el profesor por excelencia, ¿no? A mí me encanta y me encantaba la serie de Cosmos, que es otra de las buenas recomendaciones. Si no han visto nunca Cosmos, tienen que ir a ver Cosmos cuando se acabe este webinar. Entonces, Carl Sagan es un profesor por excelencia. Él enseña, pero enseña muchísimo más desde lo magistral, ¿no? Entonces, tipo los que vimos Cosmos, era una forma de aprender, pero era una enseñanza mucho más magistral, digamos, no estaba combinada con la práctica como nos pasaba con el mentor. Bien. Entonces, hasta este punto, es como que en mi carrera, cuando yo encontré esto, para mí fue súper revelador. Dije, ok, esto ya me hace mucho match con muchas de las cosas que yo hago como Scrum Master. Pues por ahí decían hace ratito que el Agile Coach es un Scrum Master con mucha más experiencia, que a lo mejor trabaja temas más transversales para la organización, y sí, digamos que el Agile Coach es un Scrum Master que trabaja más a nivel organización. Entonces podríamos decir que este Agile Coaching Competency Framework o estas competencias que nos plantea Atkins no son para el Agile Coach, sino que son en general para el que está recorriendo su camino en la agilidad. Bien. Mi pregunta en ese momento fue, buenísimo, me encanta conocer qué es lo que debe hacer un Agile Coach o qué es lo que hace un Scrum Master, pero ¿ahora qué? ¿Cómo desarrollo mis habilidades? ¿Cómo me convierto en un mejor Agile Coach? ¿Qué es lo que sigue? Dame. Sigues muteado, Dami. Ahí está. ¿Yuhari? Sí. Bueno, muy bien. Hay 3 niveles de maestría en la adopción de una práctica. La primera, esta viene de las artes marciales también, ¿no? Muy en línea con el Japón. Donde en el primer nivel es cuando estamos recién adquiriendo la práctica, pero todavía no sabemos muy bien eh, de qué va esa práctica. Hay una metáfora muy buena que usamos, que es la película ¿cómo es? La de Karate Kid. La película de Karate Kid, al principio es cuando el maestro le pide a Daniel San que encere y pula todos los autos y que pinte. Y entonces le enseñaba unos movimientos, pero él no sabía muy bien de qué iba esto. Pero él, bueno, ahí renegaba un poco, pero los hacía. Entonces ahí él estaba aprendiendo como ciertas reglas. Luego, cuando él va al combate, descubre que eso que estaba incorporando le permitía luego, eran los movimientos que le servía para defenderse y demás. Entonces ahí, bueno, había incorporado unas reglas que las seguía sin entender mucho para qué. Después hay un segundo nivel, que es el nivel que se conoce como Ha, en donde la persona ya, además de incorporar esas reglas, puede hacer una cierta adaptación. Es como el artista donde ya sabe las prácticas de pintura, pero ahora para pintar va a hacer
va a hacer su propia técnica o la va a adaptar un poquito, entonces ya no necesariamente se tiene que restringir a lo que dice el libro tal cual, porque ya incorporó. Acá esto es una distinción importante porque está el riesgo de que cuando una persona todavía no está en el nivel J, pero está en un momento donde ya se siente capaz de adaptar o flexibilizar algunas reglas, y si no las entiende completamente cuál es la lógica que hay detrás de eso, puede provocar una falta de efectividad en esa adaptación de las reglas. En cambio, en el nivel J, sí, ya es posible tener cuidado de la efectividad y adaptando esas reglas. Ahí es donde están la mayoría de las personas experimentadas, en este nivel de J. El nivel de RI es el que se reserva para los grandes maestros, en donde ya se trasciende esas reglas y son los que crean nuevas escuelas o nuevas formas de nuevas líneas o nuevas reglas, y son los pioneros en crear nuevas disciplinas. Bien, buenísimo. Entonces, un poco en línea con lo que veníamos hablando, pues todos necesitamos una guía para comenzar a trabajar, para comenzar a aprender. Entonces, lo que nos plantea es, bueno, si quiero pasar a ser un Agile Coach, seguramente al principio voy a tener que estar en el SHU. Y si estoy en el SHU, voy a tener que estar aplicando la regla, ¿no? Entonces, es el ejemplo que ponía Dami de Daniel San, ¿no? Entonces, es como encerar y pulir. Entonces, todo el tiempo voy a tener que estar haciendo caso. Sigo la guía Scrum al pie de la letra, sigo lo que me dice la técnica que tengo que usar, ¿no? En el HA es como aprendo a adaptar la regla y más que eso también es a recolectar. Entonces, una persona típica del SHU cuando está recorriendo el camino de la agilidad es el que te dice, tengo X problema. Y esa persona te dice, ok, te tengo la herramienta para solucionarlo. O mira, esto se soluciona con Movie Motivators, esto se soluciona con una estructura liberadora, ¿no? Es como adapto reglas, identifico patrones y aplico. En el RI, digamos que es la persona mucho más experimentada, esa persona que rompe la regla, que está creando nuevas reglas totalmente. Y en ese sentido es importante seguir las reglas cuando estoy comenzando, pero una vez ya interiorizado ese conocimiento, también es importante abandonarlas, ¿no? Bien. Entonces, ahora les cuento un poco sobre el señor Uber Dreyfus. Entonces, el señor Uber Dreyfus creó un modelo en un hospital que habla sobre cómo las enfermeras de ese hospital adquieren competencias. Lo que plantea el señor Uber Dreyfus es que una enfermera puede estar en estos 5 estadios cuando adquiere una nueva competencia. Y esto, digamos, se ha aplicado en distintos estudios, y lo que propone Dreyfus es que una persona puede estar en novato, principiante, competente, experimentado o experto, ¿no? Entonces, como ven aquí en la gráfica estamos pintando, se hace una relación con Shuhari, ¿no? Cuando estoy en el novato, estoy en el Shu, es decir, me muevo por las reglas. Pero entre más me acerco en el modelo de Dreyfus al experto, más me estoy moviendo hacia el RI, es decir, mis decisiones van a ser mucho más basadas por la intuición. Entonces, los Agile Coaches, cuando estamos aprendiendo, seguramente tendremos muchas cosas de receta, muchas cosas de libro, seremos mucho de aplicar frameworks, de decir usemos Safe, usemos Scrum. Más adelante, entre más cerca del RI estamos, mucho más nos vamos a acercar a que nuestras decisiones sean movidas por la intuición, por leer el contexto. ¿Bien? Entonces, ahora, y aquí voy a hacer un disclaimer importante, esto es mucho más nuestra opinión, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer aquí con Dami es tomar estos 5 estadios que propone Dreyfus y plantearlos para un Agile Coach más o menos como suelen ser, ¿no? Al menos de las experiencias que hemos tenido y de personas que hemos acompañado y personas que hemos visto en este camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, arrancamos con el novato. ¿Cómo suele ser el novato en el camino del Agile Coaching? Su conocimiento debe ser adquirido principalmente por lecturas, por videos, por certificaciones, ¿no? Tomé el Certified Scrum Master, me leí el libro de proyectos ágiles con Scrum, ¿no? Como su conocimiento, por tanto, y sus respuestas van a ser muy basadas en la teoría. Yo respondo basado en lo que dice el libro, en lo que leí, ¿no? Muy en el chu, yo hago caso, ¿no? Su forma de trabajo, por ende, va a ser muy seguida, muy planteada a seguir la metodología. Sigue las reglas al pie de la letra. Luego, cuando avanzamos al principiante, el principiante es el que
ya vivió algunos contextos más, ¿no? Es como ya no se leyó un solo libro y lo aplicó una sola vez, sino que ha aplicado algunas metodologías adicionales. Una característica de este tipo de persona es que suele ser muy consumidor de conocimiento, ¿no? Entonces, el típico persona que va mucho a los meetups comunitarios, el que se suma a todos los webinars posibles, pero su conocimiento es más de recibir, ¿no? Es como ir a leer, ir a buscar, ir a ver, y tiene mucha hambre de conocimiento, ¿no? Por tanto, sus respuestas van a ser un mix, ¿no? Basadas un poco en la teoría y un poco en la práctica, pero muy acotada, perdón, a su contexto particular. Luego tenemos al competente, ¿no? El competente es el que ha experimentado distintos contextos. Esto es a lo que nosotros le llamamos, tiene muchas o tiene heridas de guerra, ¿no? Es el que le ha dolido, el que ha hecho agilidad en las trincheras y se ha equivocado un montón de veces, el que sabe que funciona y que no, pero no porque lo diga un libro o porque lo digo alguien más, sino porque lo vivió, ¿no? Entonces, acepta un contexto de incertidumbre en el que sabe que no hay respuestas absolutas, que no hay balas de plata, que Scrum no funciona en todos los contextos, que Safe no es necesariamente malo, necesariamente bueno, ¿no? Entonces, como el que acepta ese contexto de incertidumbre. Y su trabajo acá se comienza a ver de manera muchísimo más fluida, que esto tiene que ver también con Shuhari. No sé si un ejemplo de esto es cuando yo comencé a manejar. Yo me acuerdo que las primeras veces cuando manejaba era como, bueno, el espejo, ya me puse el cinturón, ya cuál es el espejo de acá, cuál es el otro espejo, es como todo era súper mecánico, lo hacía paso a paso, súper consciente. Ahora a veces salgo todo en el carro y es como ya voy 2 cuadras lejos de mi casa y ni siquiera me di cuenta en qué momento hice eso, pero ya lo hice, ¿no? Porque el trabajo comienza a ser muchísimo más fluido, ¿no? Y como les mencionaba hace ratito, aquí empieza a surgir un set de herramientas. Es como, tengo X problema, ok, mira, te lo resuelvo con esta herramienta. Luego tenemos el experimentado, ¿no? Entonces el experimentado es esa persona que ya va mucho más allá, como que piensa en las decisiones o en los impactos de esas decisiones mucho más allá de su contexto particular, entonces tiene una visión del equipo mucho más sistémica, sabe que el equipo no es solo el equipo, sino que las interacciones con las otras personas también son importantes. Es el que empieza a romper las reglas, ¿no? Es el que ya no hace Scrum tal cual como lo dice la guía Scrum, sino que sabe que una cosa puede funcionar en un contexto, pero en otro a lo mejor no. Y aquí aplica todavía más, es el que mantiene mucho más simple y fluido su trabajo, ¿no? Su aprendizaje suele ser mucho más activo. Entonces, a diferencia de más hacia el lado de principiante, en el cual su aprendizaje es más de recibir, este tipo de persona es el que ir a la charla de Scrum 101 ya no le suma lo mismo. Prefiere ir a conversatorios, a sesiones en las que se discutan cosas. Una conversación uno a uno con una persona le suma muchísimo más que recibir información. Entonces, es como ese aprendizaje es mucho más activo, tanto en la comunidad como con las personas que lo rodean. Y una característica importante es que además entiende la importancia de los demás al momento de dar y recibir feedback, ¿no? Entonces, como ha pasado ese camino de poder recibir feedback de manera correcta, ¿sí? Y por último, tenemos el experto, ¿no? Entonces, el experto, al menos como nosotros lo vemos, es el experto, ¿no? Esa persona que tiene muchísima experiencia. Hay una regla que dice que si quieres considerarte experto en algo, tienes que tener más de 10.000 horas de vuelo. Eh, yo, por ejemplo, les cuento que me creía experto jugando videojuegos y me puse a mirar la cantidad de horas que tengo en mi videojuego favorito y no supera ni siquiera las 500 horas. Entonces es como ser experto en algo requiere muchísimo esfuerzo y muchísima inversión. Entonces ese experto es el que está generando conocimiento y el que trabaja principalmente de la intuición, el que está creando cosas nuevas, rompiendo la regla. En nuestro campo, exponentes como la misma Lisa Atkins, como Alistair Cockburn, como los firmantes del manifiesto, están yendo un paso más allá. Esos serían un poco más, digamos, los expertos. Dani. Bueno, a continuación vamos a ver el famoso modelo del Agile Competency Framework que titula este webinar. Y la misma Lisa Atkins definió este framework en el cual nos permite entender mejor cómo se compone el rol del Agile Coach. Y en este diagrama podemos ver que
la parte de arriba nos indica que el Agile Coach, por supuesto, tiene un amplio conocimiento sobre agilidad. ¿Sí? Eso lo damos por contado. Pero además vemos cómo los demás roles que Camilo les fue contando a lo largo de este webinar están también dentro del rol del Agile Coach, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver que están organizados. Por una parte, a la izquierda vemos en cuanto a los contenidos, donde tenemos el rol de mentoring y el rol de training, ¿sí? Que son dos roles que están apuntados a que la persona, que es nuestro cliente o a quien estamos dando este servicio de Agile Coaching, aprenda, ya sea a través de training o a través del mentoring, ¿sí? Entonces, son dos competencias o dos roles que el Agile Coach tiene que saber manejar para poder hacer esa transmisión de conocimientos y ayudar en la formación en cuanto a la agilidad y a los demás roles también. Y por otra parte, en la parte de la derecha, es la orientación a los procesos. Entonces, ahí es donde aparece el coaching como una manera de ayudar de manera más efectiva a que las personas logren sus objetivos, y la facilitación, donde ahí entra todas las dinámicas que hace el Agile Coach para facilitar dinámicas de grupo, para facilitar una incepción ágil, para facilitar un workshop de trabajo sobre agilidad, o facilitar un work café para que las personas puedan conversar sobre un desafío que están afrontando. Y también la facilitación que es relacionada a las conversaciones, cómo lograr que las conversaciones sean efectivas, donde las personas de manera autoorganizadas puedan igualmente tener un buen diálogo y que puedan generar sentido y que puedan crear algo en conjunto que sea efectivo y que lo puedan hacer dentro del marco de tiempo que tienen pautado, ¿sí? Eso es todo lo que entra dentro de facilitación. Por otra parte, vemos que en la parte inferior de este diagrama hay 3 dominios de especialización. Es decir, que el Agile Coach se puede especializar en alguna de estas diferentes maestrías, como aparece acá. Puede desarrollar, por ejemplo, una maestría técnica, y ahí no sé, conocemos Agile Coaches que se dedican a ayudar a las organizaciones a adoptar las prácticas de ingeniería para el desarrollo de software, ¿sí? Este marco en particular, especialmente cuando habla de esa parte, se refiere al desarrollo de software. Paréntesis, si bien el Agile Coaching se aplica en todo tipo de industrias, este framework en particular, y yendo a esa sección en particular, hace referencia al software, pero bien podría traducir también a lo que es maestría técnica en otra disciplina también, ¿no? Es como un Agile Coach que sabe mucho de cómo se aplica esa técnica, cómo es que se hace ese trabajo de la manera correcta, de la mejor manera. Ahora bien, otra posible especialización es la maestría en cuanto al negocio. Y esto implica, por ejemplo, conocer todas las herramientas que existen para facilitar el diseño del modelo de negocio, cómo diseñar un producto o un servicio, qué diferentes técnicas hay para poder hacerlo. Y acá entra mucho, por ejemplo, conocimiento de los emprendedores, de diseño de negocios, de cómo se hace justamente en agilidad. Los negocios están muy relacionados con los emprendimientos, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, Lean Startup, este concepto de poder ir descubriendo cuál es el negocio que tengo que desarrollar, y que si no es ese negocio, poder pivotear y poder cambiarlo, para así encontrar dónde está el producto que el cliente está necesitando. Y eso es agilidad de negocios. Y por otra parte está la maestría en transformación, y esto nos refiere a las habilidades que tiene ese Agile Coach para generar cambios en las organizaciones, ¿sí? Sabemos que tanto los Scrum Master como los Agile Coaches son agentes de cambio, son personas que vienen a desafiar el status quo para transformar la forma en la que trabajan, la cultura, el mindset, para instalar un mindset de agilidad. Y eso requiere también habilidades que están relacionadas con cómo hacemos un cambio, cómo hacemos para reducir la resistencia natural que se habla de que a las personas no les gusta cambiar, de que hay resistencia a los cambios. Bueno, ¿cómo se hace para poder transitar un cambio, ya sea en una persona, en un equipo o en una organización, para que podamos introducir la agilidad
en esa organización, en ese equipo, o en ese rol de esa persona. Ahí entran las habilidades de transformación o también llamada gestión del cambio. Entonces, con esto podemos decir que hay distintas especializaciones. Uno no puede ser un máster en las 3 dominios. Seguramente va a ser muy bueno en uno y va a ir aprendiendo menos del otro. Y lo mismo puede suceder también con los otros roles. Lo ideal es poder ir con el tiempo logrando un buen dominio de lo que son las prácticas de coaching, la facilitación, el training y el mentoring, y conocer cada vez más de la agilidad, que es un camino de aprendizaje continuo. Y eso lo va llevando la experiencia y el tiempo realmente. El diagrama que estamos viendo acá, además de ser el Agile Competency Framework, si ustedes pueden ver que tienen unas líneas punteadas, como círculos concéntricos, con los números del 1 al 5. Este diagrama que le estamos acercando es un diagrama que sirve para autoevaluación, para que ustedes puedan hacer una autoevaluación de cómo están hoy en este rol, ya sean que son un Scrum Master y están queriendo evolucionar en su carrera para ser Agile Coach, o ya son Agile Coach y están viendo, bueno, qué tanto dominio tengo de estas distintas áreas, qué especialización tengo, y luego hacia dónde me quiero expandir. Este diagrama nos va a ser de mucha utilidad. Entonces yo les recomiendo ahora que lo capturen, lo pueden hacer una captura de pantalla para tenerlo, y lo pueden dibujar en una hoja, y van a poder ahora también ir completando, si ustedes quieren, un diagrama. Claro, la relación que existe allí es, digamos, los números del 1 al 5 hacen referencia a los niveles que propone Uber Dreyfus, ¿no? Entonces es como que yo puedo autoevaluarme respecto a mis competencias en agilidad, y aquí hago como una aclaración importante. Esta competencia en particular se refiere, y en inglés dice, a la Agile Lean Practitioner, ¿no? Entonces es cómo practico la agilidad y Lean, ¿no? Entonces yo puedo hablarme perfectamente y puedo decir, bueno, en agilidad estoy en novato, principiante, competente, experimentado o experto. Y igualito para todos los otros dominios. Vamos a ver justo ahora, David nos va a mostrar un ejemplito, ¿no? Bien, exactamente. Esto ayuda, esta distinción que les daba Camilo, de utilizar el modelo de Dreyfus para que puedan completar este gráfico, es porque, bueno, hay un efecto que se llama el efecto de Dunning-Kruger, que es que cuando una persona es un novato, es principiante y no tiene mucho conocimiento en cualquier dominio, y si le pedimos que se autoevalúe y diga, bueno, del 1 al 5, ¿qué tan experto sos? Como muy probablemente no tenga conciencia de todo lo que no sabe, pueda hacerse una autoevaluación más alta, ¿no? Que se pueda completar el gráfico como si supiera más de lo que sería correcto. Y por otra parte, una persona que ya tiene mucho camino recorrido, no sé si les habrá pasado que cuanto más experto es alguien en un dominio, más ve que hay más allá de cosas que antes no había visto, y que hay mucho más por aprender, y que conoce otros maestros que saben muchísimo más, y que el conocimiento y la maestría realmente es algo que es un camino de toda la vida. Entonces, esas personas que tienen mucha experiencia, al momento de enfrentarse a una autoevaluación, pueden darse menos calificación, ¿no? Como si fuera como más humildad, pero es porque realmente conocen que hay mucho más. Cada vez que alguien aprende algo, ve que hay más, aún más allá. Entonces, para sortear un poco ese efecto, es que les ofrecemos este modelo con estas escalas de Dreyfus para que ustedes puedan reducir ese sesgo cognitivo también. Entonces, una manera de completarlo es pintando con colores, y podemos ver acá, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que se llama Juan, que es Product Owner, y que trabaja en un equipo ágil, y que ha utilizado múltiples técnicas. Entonces, bueno, como ha utilizado User Story Mapping, User Stories, Canvas de producto, Design Thinking, etc., bueno, tiene un nivel de desarrollo que sería en este caso, por ejemplo, un nivel 4
en lo que es la maestría de negocio. Bueno, justamente es un product owner, ¿no? Entonces sería como, es una persona experimentada, diríamos, en Claro, este. ahí como por aclararlo, es un product owner que toda su carrera profesional ha sido como product owner, ¿no? Tipo, va a ponerse como experimentado, es una persona que ha liderado muchos productos, que ha sacado a producción, valga la redundancia, productos altamente exitosos, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ahí no lo pusimos en el ejemplo y se nos pasó, pero Juan es una persona de edad relativamente avanzada, ¿no? Tiene sus 60 años más o menos y lleva una carrera prominente como generando productos. Igual que en el training, ¿no? Digamos, en el training él se puso 5, ¿no? Es una persona de toda la vida, ha sido profesor y ha enseñado. Entonces es como, tiene una alta capacidad para esto. Ujú. Bueno, muy bien. De esta misma manera, entonces, puede ir completando las distintas dimensiones de este diagrama utilizando la escala de Dreyfus. Muy bien. Camilo. Bien, súper. Entonces, nada, esto les queda para que si quieren profundizar un poquito más en cómo hacer este assessment, pueden guiarse a lo mejor por lo que pusimos en la presentación de cómo funciona en cada estadio de Dreyfus, el Agile Competency Framework, y luego pueden profundizar en cada una de esas, ¿no? Ahora algo importante, ¿no? William Glasser creó una pirámide que nos habla sobre el aprendizaje efectivo. Y según William Glasser, 10% de la efectividad del aprendizaje que tenemos es por medio de lecturas. Y aquí voy a hacer un disclaimer importante, y es que hay que ser conscientes de que no todas las personas aprendemos al mismo ritmo ni aprendemos de las mismas maneras, ¿no? Lo que a una persona le funciona puede ser que a otra a lo mejor no. Entonces, este modelo, y como todo modelo, puede ser que fugue la realidad y no sea, digamos, absoluto. Pero es una buena base para entender un poco sobre el camino que hay que recorrer al momento de aprender. Entonces, 10% de ese aprendizaje en efectividad es por medio de lecturas. 20% por medio de lo que escuchamos, es decir, alguien contándonos algo. Tipo, cuando tomamos una certificación es alguien contándonos algo. 30% cuando estamos viendo, cuando vemos que alguien ejecuta ese algo que leímos antes o que alguien nos contó. 50% cuando vemos y escuchamos, es decir, cuando vemos ejecutando a alguien y además nos está contando qué está pasando. Este es el caso típico de los médicos, ¿no? El médico que va a ver cómo se hace una operación, el médico en formación, y le están explicando en simultáneo qué está sucediendo, ¿no? El 70% de efectividad es cuando discutimos, cuando charlo sobre lo que pasó, cuando he leído, cuando he escuchado, cuando he visto y pongo en conversación ese conocimiento, ¿no? El 80% en la práctica, ¿no? Está el dicho de las abuelas, de la mejor forma, el que enseña, aprende. Ah, me equivoqué, estoy como el chapulín colorado. Este era con el siguiente. La mejor forma de aprender es por medio de la práctica, haciendo. Y ahora sí, lo que les decía, el 95% del aprendizaje efectivo es por medio de la enseñanza. Y aquí sí viene el dicho de las abuelas del que enseña aprende dos veces. Esto no quiere decir que si el 95% del aprendizaje efectivo es por medio de la enseñanza, pues bueno, yo leí un poquito sobre Management 3.0, entonces voy a dictar un taller de Management 3.0. Vamos, que no funciona así el aprendizaje y por ahí tenemos que recorrer todo el camino completo, que esa es, digamos, una de las problemáticas grandes que existen también dentro de nuestra profesión, ¿no? Que hay muchas personas que no tienen la formación suficiente y se ponen en LinkedIn, en redes sociales, el título de Agile Coach, cuando no tienen la experiencia necesaria para hacer esto. Digamos que un poco la iniciativa de esta charla, de tener estas conversaciones también es extinguir un poco eso, es ayudar a las personas a reconocer sus brechas y a reconocer ese camino, que no vivan el efecto de Dunning-Kruger que mencionaba Adam, que puedan ver que hay un montón de conocimiento y un camino muy largo para recorrer para ser Agile Coach. Es que imagínense que tengo que recorrer esta pirámide para cada uno de las dimensiones del Agile Competency Framework. Entonces también va a ser muy raro que haya una persona que sea experta en todos los dominios. Es que ahora mismo ni siquiera se me ocurre que, por ejemplo, Robert
sé Martín, el escritor de Clean Codes, experto en todos los dominios, ¿no? Seguramente él tiene una muy fuerte en la maestría técnica, pero a lo mejor nunca profundizó en el coaching, porque no podemos ser expertos en todo, y la agilidad es justamente eso, un camino muy largo de aprendizaje. Resonando un poquito con esto, el aprendizaje puede ser pasivo, que es cuando yo recibo conocimiento, y el aprendizaje puede ser también activo, que es cuando yo estoy haciendo cosas, cuando estoy enseñando, practicando, discutiendo, ¿no? Este es más o menos el camino que planteamos nosotros para un Agile Coach. Y aquí viene algo súper importante, y es que muchas veces la pregunta que nos hacemos cuando estamos recorriendo este camino es, bueno, ¿qué es lo que debo saber para ser un Agile Coach? Y bueno, acabamos de ver que hay un mundo gigantesco de conocimiento. Hay 8 dimensiones en las que puedo trabajar. Lean Agile Practitioner, por el lado de mostrar ese conocimiento con el mentoring, con el training, por el lado de hacer que sucedan las cosas con el coaching y la facilitación. Puedo profundizar en una maestría como la técnica, de negocio o de transformación, ¿no? Es como hay muchísimas cosas para hacer. Entonces, la pregunta no es qué debo saber, la pregunta es en qué quiero interesarme, qué es lo que me interesa. Justo ahora estoy viendo que Ivanova me acaba de enviar un mensaje que dice, aquí considero que hay que tener en cuenta el interés por aprender de cada persona. Sí, claro, un poco aplicado a lo que decíamos antes. Muchas gracias. Ahí, Ivanova. Entonces aquí la pregunta no es qué debo saber, sino qué es lo que me interesa, ¿bien? Hacia dónde quiero moverme como Agile Coach, ¿bien? Y más o menos esto era un poco lo que queríamos mostrarles junto con Damián. Y para este punto les tenemos como una sorpresa para los que se quedaron hasta el final del webinar, digamos, observándonos. Y es que queremos contarles que pensando un poco también en ese camino, que es difícil de recorrer a veces como Agile Coach, en que es difícil saber cuál es el camino que debo recorrer, es importante a veces tener un mentor. Por eso es que nosotros, junto con Damián, estamos embarcados en un camino que se llama Clear Dojo. Y Clear Dojo es un camino de aprendizaje práctico para Agile Coaches que usa el Agile Competency Framework, digamos, como punto de partida, ¿no? Entonces, el Agile Competency, el Clear Dojo tiene 9 iteraciones de trabajo que duran 2 meses, y en cada iteración digamos que lo que sucede es que tenemos una primera iteración en la que hacemos este assessment, digamos, un poco más elaborado de lo que lo vimos hoy, automatizado, con preguntas específicas para cada cuadrante del modelo de LISA, como para que las personas puedan ver un poco en qué estadio se encuentran, y luego los acompañamos en ese proceso de 2 maneras. La primera, enseñándoles como las habilidades que nosotros consideramos son básicas para un Agile Coach, y la segunda es con sesiones de mentoring semanales, pensando en esa pregunta que nos hicimos hace ratito, ¿no? En qué quiero interesarme. Entonces, como estableces un desafío y luego te acompañamos para que puedas mejorar respecto a ese desafío. Para no quitarles mucho tiempo, porque no quiero hacer el espacio, digamos, de mucha publicidad, les quería compartir muy rápidamente qué es Clear Dojo y qué es lo que hacemos, por si alguno tiene ganas de inscribirse. Les cuento que las personas que están en este momento en el webinar, que se quedaron, tienen, digamos, un beneficio por haber participado en el webinar. Entonces, todos aquellos que se inscriban en los próximos 48 horas tienen un descuento de 10% si llegan a tomar Clear Dojo, que comienza el 18 de julio, si no estoy mal. Entonces, al momento de inscribirse en la página de Clear, que les vamos a compartir por el chat, puedes compartirla, Dami, hay una partecita en la inscripción de Clear Dojo que dice datos adicionales, ahí ponen el código KD 2020. Y con esto van a acceder a un descuento del 10% en el cupo de Clear Dojo. ¿Bien? Y más o menos eso era lo que teníamos para compartirles el día de hoy con Damián. Estamos bastante bien en tiempo. De hecho, estamos con 3 minutitos. Hay un par de preguntas que voy a ver si alcanzamos a responder. La primera habla de, me informan por favor cuáles son sus redes sociales, ya las pegamos también en el chat, nuestras redes sociales, las de Clear principalmente, ahí va a estar publicado después el video también de este webinar. Y nos preguntan, ¿consideran que un Agile Coach debe saber de venta consultiva?
Aquí la respuesta yo creo que es mucho depende. No lo mencionamos acá, pero a veces el coach también es consultor, ¿no? El consultor es más parecido, digamos, al médico, que te dice, te hace un análisis y te dice, haz esto, o tómate esto, o te medico esto. ¿Bien? Buenísimo. Creo que estamos hasta este punto. Si alguno tiene alguna duda, quiere contactar con nosotros, puede hacerlo también por nuestras redes sociales. Salimos en LinkedIn como Damián Bonamico y como Camilo Velázquez. O por las redes sociales de Clear también pueden encontrarnos. También para aportar a la respuesta y complementar, el Agile Coach tiene que saber, de alguna manera, entre comillas, lo voy a poner, vender la agilidad. Entonces, aunque trabaje como en relación de dependencia dentro de una empresa, tiene que saber cómo hablar con los ejecutivos de la empresa, los directivos, los que toman decisiones, para poder transmitir cuál es el beneficio que tiene de hacer estos cambios dentro de la organización para poder trabajar de manera ágil. Entonces, podría ser como una forma de venta, pero bueno, justamente eso, cómo poder influenciar y cómo poder transmitir de manera clara cuáles son esos beneficios, está muy relacionado con la venta consultiva también. Bien, chicos, muchas gracias por haber participado. Hay una última pregunta ahí que acabo de ver. ¿Qué opinas de la relación del Agile Coach con PNL, inteligencia emocional, ya que hay una amplia debate acerca de eso hoy en día? Esta es una pregunta que me parece es mucho más larga de lo que podría responder. Yo creo que un Agile Coach tiene que tener bastante inteligencia emocional y tiene que haber estudiado bastante inteligencia emocional, que es justamente desarrollarse muchísimo por ese lado del coaching, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, me parece que es un tema que se puede expandir un montón y ya no nos da el tiempo. Y la última Bueno, pregunta es, ¿necesito alguna certificación base para participar en ClearDojo? No puntualmente, pero es muy recomendable que hayas tenido experiencia con Scrum. Entonces, suma que te hayas certificado antes, pero más que certificarte, que hayas trabajado o como Scrum Master o como developer en algún equipo. ¿Bien? De momento no tenemos Zeus, no lo hemos integrado con la Scrum Alliance todavía. Y el programa otorga una certificación, nos preguntan, la certificación que otorga ClearDojo es la certificación del proceso de aprendizaje. Nos certificamos que pasaste por un proceso de formación para Agile Coaches. Pero digamos, no estamos haciendo una certificación de un rol, estamos certificando un proceso. No te certificamos como Agile Coach, certificamos el proceso en el cual dentro del proceso vas a tener que hacer prácticas en entorno real observadas, en el cual vas a tener sesiones de mentoring personalizadas. Bien. Creo que estamos por ahora. Dami, creo que te corté cuando ibas a decir algo, discúlpame. hay una pregunta que pregunta si es como el pack en el chat. Yo creo, esta pregunta es muy interesante, yo creo que son productos distintos, con un enfoque distinto. El pack está mucho más orientado, al menos como yo lo veo, en su momento participé del pack, es un producto más orientado a desarrollar muchísimo la competencia del coaching profesional. El pack reconoce al coaching como la base para poder hacer Agile Coaching. Vamos, ClearDojo abarca las otras competencias y se centra en un desafío personal que tengas. Ejemplo, yo quiero tomar el camino del facilitador, ¿ok? Entonces te acompañamos en sesiones de mentoring semanales para que fortalezcas tu camino como facilitador, aparte de ver contenido de todas las otras, pues. Bien. Volvemos a enviar el link de ClearDojo por el chat para que les quede por ahí. Ahí lo puse. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Un abrazo para todos y gracias por haber participado. Chau, chau. Buenas noches.